Bueno, quiero hacer una pequeña historia de los problemas ambientales en Arica, Parinacota, y estos son los residuos tóxicos traídos de Suecia, importados para extraer minerales, pero que después el importador se reconoció judicialmente, había recibido dinero para sacarlo de Suecia. En este sitio ahora están los industriales en este sí. Una vez que se retiró, se llevó toda la quebrada escondida. Nosotros venimos siguiendo como colegio médico el primer camión que trajo este residuo y ya esto el segundo, etcétera, que ahí se ve la ciudad de Arica. Este es el sitio F, donde fueron depositados al inicio, donde es la foto, y aquí hay otro sitio donde han habido tanques de naves antiguos, el Promel, que contaminó toda esta zona, que es un barrio en que ocupan los militares. Siguiente. Esto es el puerto, que es el plomo traído de Bolivia, en que está concentrado el sulfuro de plomo, y lo dejan almacenado así, supuestamente protegido contra el viento, y para que no se vaya con el viento, ellos dicen, para que no se inflame, entonces ellos rocían con agua, entonces el agua sale por ahí. Cuando viene el próximo camión cisterna, esto ya se transformó en polvo, y el polvo más fino que salió de ahí sale a la ciudad. Siguiente. Bueno, uno. Ahí. Ahora, yo cuando le pregunté al director del puerto, me dijo, no se preocupe. Y yo le dije, pero ¿y cómo lo llevan? ¿Por qué no lo traen en containers sellados? No, esto sale muy caro, esto se trae en vagones, porque necesitamos traer mercadería de vuelta a Bolivia. ¿Y qué llevan de vuelta? Trigo. ¿Y cómo el trigo? A granel. Y no se preocupan de los niños de Bolivia que van a estar contaminados con plomo. No se preocupe, ellos son muy cuidadosos, ellos fumigan los carros. O sea, al plomo le agregan plaguicidas. ¿Sí? Esto es Copaquilla, que de Promel son más de 1 millón de toneladas de residuos tóxicos a la intemperie, y aquí sí llueve, ya estamos en el antiplano. Siguiente. Estos son todos estos residuos, excepto esto, todos estos son residuos tóxicos. Siguiente. Se ve como el agua corrió con la lluvia antiplánica. Siguiente. Y este es un río de los residuos que con lluvia fuerte va por el desierto, en las zonas altas, y después todo baja a las napas. ¿Y qué hay en las napas? Siguiente. Está en la quebrada donde nace en los afluentes del río San José. Nosotros en esta ubicación tomamos muestras. Siguiente. Este es ¿cómo se llama? La quebrada de Cazapa, y aquí se llama Libilcar, y aquí queda están todos los residuos, está más blanco, visto el satélite, así se ven en Copaquilla, y entonces cuando llueve todo baja por las aguas, poco a poco y va fluyendo ahí, y además con el viento, por supuesto, que contamina aquí. Entonces nosotros bajamos en esta ocasión por un camino nuevo, y con un vehículo de la Policía de Investigaciones, siguiente, a buscar muestras. Siguiente. Y encontramos primero en Copaquilla mismo niveles altísimos de arsénico, cuando la CONAMA dictaminó para Arica que si hay más de 20 miligramos por kilo hay que remediar, porque no se puede permitir que haya esos niveles. Ahí hay 400 de 199 en distintas muestras que tomamos, y plomo también niveles bastante altos, por supuesto. Siguiente. Otros minerales, aquí también hay un estudio. Siguiente. Y en el agua nosotros encontramos justamente debajo de Copaquilla, en Libilcar, en el agua 95 microgramos, o sea 0,09, 9 veces la norma, y en la cabecera del Valle de Azapa, donde uno llega desde Arica por el camino de automóvil, 0,11, 0,11, o sea 11 veces la norma ya en el agua. Por lo tanto, en esa ocasión, que era ¿qué dice la fecha? Debe ser el 2010. No, esto es la fecha de las normas.
2010. 2010, aquí dice. Nosotros dijimos que iba a aparecer en el agua de Arica, pero nosotros tomamos muestras y no encontramos. Siguiente. Siguiente. El Servicio de Salud de Arica dijo que en el año 2011 buscaron en Azapa y no había arsénico en ninguna parte. Siguiente. O sea, era buena noticia que nos llegó todavía a Arica, pero ya en el 2013 se encontró arsénico en el agua potable de Arica, lo que nosotros dijimos que iba a suceder. Bueno, entonces en agosto del 2013 nosotros fuimos a tomar muestras y vimos en el valle de Azapa, en la cabecera, había 0,09 miligramos por litro, o sea, 9,5 veces la norma, y también había manganeso, casi 3 veces la norma, y hierro, también 3 veces la norma, allá, en el Valle de Azapa, o sea, estaba bastante ya contaminado. Ahora, en el sector norte de Arica, estaba en el límite de la norma, 0,01 y algo más, o sea, yo diría que estamos bien, pero estamos en el límite y ya, desde el punto de vista legal, es ilegal. Y en el lago Chungará también encontramos 0,01 y algo más, también de arsénico en el agua, y encontramos hierro en cantidades más altas. Pero en Putre encontramos 0,08 de arsénico en el agua, lo cual es 8 veces la norma, y en Chaypequiñas 15 veces la norma encontramos también arsénico. En Copaquilla encontramos 10 veces la norma, lo cual obviamente viene de los residuos que nosotros tomamos. Pero en Socorama, donde no encontramos arsénico, encontramos cobre, bueno, plomo por encima de la norma, manganeso muchas veces sobre la norma, por lo tanto ya está bastante contaminado. Ahora, cuando fuimos a la Zapa tomamos muestras de sedimentos y encontramos ya concentraciones apreciables de arsénico en el sedimento. Entonces nosotros, para pensar de dónde viene aquí, decidimos esta vez ir para acá, alrededor del Chungará, a tomar muestras aquí en el nacimiento del Lauca, más abajo, y rodeando el Cerro Choquelimpe, donde está la actividad minera. Y siguiente. Aquí se ve el lugar donde nosotros fuimos a ver. Siguiente. Y aquí está marcado. Tomamos una muestra aquí, en la bocatoma del Lauca. No, volvamos. Que está verde porque está bueno. Y tomamos aquí en un caserío una muestra, había también un flujo de agua que estaba bueno. Tomamos a la entrada de la mina, está bastante malo, aquí la concentración, y encontramos en el río Choquelimpe, llevamos varios resultados pésimos, también acá, esto se supone que se emboca por aquí, entonces encontramos aquí, en el puente, encontramos altísimas concentraciones. Y curiosamente aquí en esta parte del Chucuyo, que proviene las aguas probablemente un poco más arriba, también encontramos nosotros altas concentraciones que uno puede suponer que viene de este cerro y de las actividades mineras. Siguiente. Estos son la descripción de los lugares donde nosotros tomamos, todo georreferenciado. Siguiente. Siguiente. Con más aumento lo mismo. Siguiente. Aquí se ve, sector mina, nosotros encontramos el doble de la norma en algunos aposamientos que hay, pero encontramos gran cantidad de manganeso, bordo y hierro. Pero en el río Choquelimpe encontramos casi 20 veces la norma. El cadmio encontramos también 20 veces la norma de cadmio, zinc sobre la norma, cromo sobre la norma, cobre sobre la norma, níquel sobre la recomendación de la OMS, no hay norma chilena, igual que plomo sobre lo que recomienda la OMS, manganeso, la norma es 0,1, encontramos 16, o sea,
160 veces la norma, y hierro también altísimas cantidades, más de 200 veces la norma. Eso en el choque limpio. Entonces, pensando, si esto desemboca en el Lauca, ¿qué pasará con el Lauca? Entonces aquí hay que comparar. En el canal del Lauca, donde eso nace, había arsénico 5 veces la norma, y el resto no había nada. El boro estaba un poco más alto, de acuerdo a las normas internacionales, no en Chile no. Pero después, y el pH del agua es 8, y resulta que aquí el pH bajó de 5 y tenemos 40 veces la norma de arsénico, y tenemos el hierro mucho por encima de la norma. Quiero decir que en las aguas del río Choquilimpia el pH era 2, o sea, casi ácido puro. No existe en la naturaleza ningún flujo de agua natural que tenga un pH tan ácido. Después hay un caserío que yo les mostré que el agua estaba relativamente bien, tenía arsénico un poco sobre la norma y hierro un poco sobre la norma, pero en el tren Chucuyo también tenemos aquí 27 veces la norma, bastante alto. Por lo tanto, el siguiente, por favor. Si volvemos a este lugar, tenemos todos estos sitios. Este es el más contaminado, con el agua extremadamente ácida, lo cual no significa que todos los contaminantes vienen de la actividad minera, porque el ácido puede ir sacando minerales del río, del lecho del río, y por eso también hay tanto. El arsénico probablemente viene arriba, pero hay muchas otras cosas que vienen, probablemente el ácido la extrae, y donde desemboca en algún lugar por aquí en el lodo, esto digamos ya se detecta aquí, que claramente ha afectado el Lauca ha afectado el río Lauca. Por lo tanto, por todo ese daño, personalmente creo que, bueno, hay que investigar un poco más exactamente qué es lo que pasa aquí, pero yo creo que estaríamos a la altura de hacer la denuncia de forma pública, ya en forma correcta, y creo que habría que empezar a presionar a quien corresponda para que esta empresa minera deje de sus actividades. Porque ¿cómo me explico tal cantidad de ácido? Que hay un proceso que no pasa por ninguna laguna de extracción de tóxicos, sino que simplemente se vacía ácido u otros productos muy ácidos directamente al río, y de acuerdo a las normas chilenas eso no se puede hacer, y por lo tanto no están cumpliendo con la ley, y por lo tanto mi opinión personal es que esta empresa debería ser clausurada para evitar que siga contaminando el Lauca y creando problemas a la salud a quienes van a tomar el agua más abajo. Siguiente, por favor. Para el suelo también habíamos tomado muestras del suelo, y sobrepasa en 15 veces la recomendación que dio la CONAMA para remediar el suelo en Arica, que era 20. En Canadá es 12, en Brasil es 15, aquí dijeron 20. El límite por encima hay que remediar, y aquí en 2 partes el suelo está en casi 300. O sea, realmente esto es un delito contra la naturaleza, y por supuesto que afecta a seres humanos. Siguiente. Bueno, quisiera recordar un poco cuáles son los efectos en salud, que la exposición puede ser aguda, crónica, y la más grave es la prenatal o perinatal, que muchas veces deja secuelas, efectos diferidos que aparecen mucho tiempo después de iniciar la contaminación. Siguiente. Y entonces vemos, están las mutaciones, está el cáncer, están las malformaciones fetales y el imprinting. Siguiente. Te voy a referir a 2. El cáncer, aquí hay datos concretos que saben que el arsénico aumenta el cáncer de pulmón, cáncer de la piel, vejiga urinaria, hígado, me faltó espacio para poner riñones. Tenemos el níquel produce también cáncer del pulmón y los senos nasales, pero lo que da el diagnóstico de cáncer por arsénico es que además del cáncer del pulmón, que es producido por otros agentes, es el cáncer de la vejiga. Y cuando los dos en una población aumentan, uno puede decir con mucha seguridad que esto es provocado por contaminación con arsénico. El cadmio, en cambio, produce cáncer a la próstata, como ahí también había cáncer.
cardio. Siguiente. Tomemos el ejemplo, esto es un ejemplo bien estudiado, que es lo que pasó en Antofagasta, en el cual había el agua que tenía como 0,9 de microgramos de arsénico, 0,09, y aquí subió a casi 0,9. Entre el año 58 y 70 en Antofagasta había un agua con mucho arsénico, y después pusieron plantas de tratamiento, ha ido bajando y ahora está en 0,01, que están en la norma. Siguiente. ¿Y cómo lo relacionamos con la mortalidad? Que donde no hay arsénico, la mortalidad por cáncer pulmonar es menos de 10 por 100.000 habitantes al año, y cáncer de la vejiga urinaria es menos de 1,5 por 100.000 habitantes al año. Y en Antofagasta, que es el otro extremo del país tenemos, en vez de menos de 10, tenemos 36 por 100.000 habitantes al día, y cáncer de la vejiga 10. O sea, claramente aquí hay arsénico. Siguiente. Además, el arsénico produce otras enfermedades cardiovasculares, infarto al miocardio en personas jóvenes, polineuropatía periférica, efecto inmunológico, reacciones alérgicas especialmente en la piel, hipersensibilidad inmunológica, aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por enfermedades cerebrovasculares. Siguiente. Aumentan los abortos espontáneos. O sea, en otras palabras, quien no se opone a legislar sobre arsénico o tomar medidas, yo diría francamente, están promoviendo los abortos en Chile. Hay malformaciones fetales de los riñones, el sistema nervioso, hay mutaciones por daño cromosómico, y el imprinting, que es un fenómeno descubierto relativamente reciente, en el cual la exposición previa a alguna sustancia química, prenatal o postnatal temprana, produce algunos cambios que no se ven, pero que significa que algunas hormonas funcionan diferentes. Y eso significa que más tarde en la vida va a haber una mayor predisposición para desarrollar diversas enfermedades. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿quién produce imprinting? Bueno, se descubrió con hormonas, pero el plomo, el arsénico, el mercurio, la dioxina y muchos otros compuestos químicos dejan imprinting, produciendo cada uno distintos efectos. Siguiente. Y en cuanto al arsénico, la exposición perinatal o prenatal al arsénico produce alteraciones irreversibles en el aparato respiratorio y aumenta la mortalidad de los adultos jóvenes por bronquiectasia y por EPOC. Todo demostrado por trabajo científico, y esto fue demostrado en la segunda región. Aumenta la morbilidad por enfermedades infecciosas, eso fue demostrado en otros países, inmunosupresión. Siguiente. Y el trabajo que hicieron en la segunda región es ver qué pasa, cuántos mueren de los que nacieron aquí por bronquiectasia, y cuántos mueren de bronquiectasia los que nacieron aquí, vivieron aquí, pero nacieron acá. Y resulta que los que nacieron en el periodo de más contaminación tienen una mortalidad más de 45 veces de lo que ocurre en otras partes por bronquiectasia, y aumenta también bastante por EPOC. El resto del país, muy poco. En cambio, los que nacieron antes, aunque hayan vivido aquí, pero nacieron un par de años antes, tienen una mortalidad bastante menor, porque el imprinting, la marca que ha marcado dónde nació, en qué año nació, si hubo o no arsénico, da lo mismo lo que vivió después. Y de ahí se puede calcular incluso que niveles bajos como 0,03 de arsénico podrían aumentar la mortalidad por bronquiectasia al doble, o sea, cuando la persona llegue a unos 30, 40 años, cuando puede tener esa enfermedad. Siguiente. Nuestra hipótesis entonces, que numerosas enfermedades de los adultos pueden tener su origen en la exposición perinatal a agentes inductores del imprinting, y que el conocimiento de este mecanismo es importante por las medidas de prevención que se puedan tomar. Porque en este caso, si nosotros sabemos cuáles son los tóxicos, yo hablé del arsénico, no hablé del manganeso porque el imprinting se sabe poco, pero produce demencia, produce Parkinson el manganeso, produce varias otras enfermedades. Pero por imprinting es mucho más sensible, y por lo tanto, si nosotros
sabemos cuáles son los contaminantes y evitamos la exposición a ellos, podemos tener una mejoría muy importante de la calidad de vida y de la salud de las personas, de las futuras generaciones que estén haciendo una vez que se tomen esas medidas. Esto es. ¿Preguntas? Doctor, en la primera diapositiva donde aparecen los puntos con los cuadritos en el mapa, ahí vemos que claramente, digamos, de acuerdo a la expedición que realizamos y tomamos las muestras ahí, el río Choquilimpie es un tributario del río Lauca, ¿sí? Que sabemos que es un río que va a Bolivia. Y en este caso tiene altas concentraciones, se le está agregando altas concentraciones de arsénico, alrededor 40 veces la norma establecida. ¿De qué forma, digamos, afrontamos esta situación con Bolivia, si es que el agua se está contaminando en Chile de forma artificial? ¿Y cómo abordamos esta temática, refiriéndonos a un conflicto ya que traspasa la frontera? Bueno, nosotros somos médicos y como médicos tenemos y por convicción defendemos la salud de todos. Vivan en Chile, en Bolivia, en el Japón o en no sé dónde, tenemos que preocuparnos de todo. Y aquí hay que, primero, la primera medida que para mí es importante, clausurar esta mina y ver qué es lo que pasa. Después, observar si esto es porque pasa agua por mineral molido, y eso va a lixiviar por muchos años, por lo tanto, ¿cómo se evita que se lixivie? Se impermeabiliza o se cubre con impermeable arriba y por último se va recogiendo el agua, si no boca abajo se puede secar, por ejemplo, y separando los contaminantes. Si eso fuera muy difícil, yo creo que éticamente nosotros, pero costeado por la empresa, no por el sueldo de todos los chilenos, por la empresa deberían construir un ducto que vaya, digamos, desde por ahí el nacimiento del donde está el Lauca, ponerlo en un ducto y liberar el ducto en alguna parte de allá que salga agua limpia, que sería la otra solución. Pero yo creo que es necesario hacer algo y creo que en la medida que esto salga a la prensa va a obligar a las autoridades de gobierno, las de ahora o las que tengamos en el futuro, a tomar medidas concretas, porque si no sí pueden haber problemas de tipo diplomático serio. Doctor, César Huanca, refiriendo un poco a la pregunta de Aníbal, sabemos que el agua podría estar siendo contaminado del río Lauca, que es un problema bilateral, ¿cierto?, de Cancillería, pero también vemos que hay 3 puntos ahí, como usted bien lo mencionó en su exposición magistral, que podrían estar aflorando dentro de nuestros pueblos. Por ejemplo, en mi pueblo Chapequiña sé que hay una alta concentración de arsénico. ¿Podrían estar aflorando esas napas, doctor, hacia los pueblos? Porque los pueblos tienen ojos de agua más abajo, sobre los 3.500 metros de altura, la cual la mina está a los 4.800. Podríamos pensar que están aflorando las venas hacia abajo por los pueblos y eso se transformaría en un tributario, ¿cierto?, del río Yuta, lo cual demostraría una vez más, ¿cierto?, que los análisis que usted hizo el 2010 evidencia que de ahí también podría estar haciendo la contaminación. ¿Habría que hacer más estudios con esos 3 puntos, doctor? Obviamente, porque primero uno puede pensar, aquí hay una barrera montañosa que hace que el agua se desvíe hacia Bolivia, pero es muy posible que haya alguna fractura en el suelo, alguna falla geológica y que parte de las aguas pasen para el otro lado y también estén contaminadas. Ahora, estudios de eso son bastante complicados para hacerlo, pero son posibles hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál sería la demostración? O sea, ¿cómo yo demostraría que el agua que se encuentre por ahí en alguna parte viene de alguna actividad, o sea natural de la zona, o que sea de alguna fuente? Es tener una cantidad importante de algún isótopo, por ejemplo agua pesada de deuterio, que no es radioactivo, no es tóxico, pero que se puede cuantificar, y liberar esa agua con deuterio aquí o en distintas partes y ver si aparece se podría hacer con tritio, pero el tritio ya es peligroso porque es radioactivo, digamos, peligroso. Pero hay métodos que uno puede, otros métodos también, hay marcadores que usan los geólogos que pudieran demostrar cuáles son los flujos de agua subterráneos. Y creo que es un deber del Estado
que estos estudios se hagan. ¿Y eso, doctor, quién lo hace? ¿El Estado contrata un servicio? ¿Hay empresas acá en Chile que puedan hacer ese tipo de seguimiento al agua de dónde nace el problema? Yo creo que hay especialistas, pero no hay empresas que estudien eso. Pero si por ejemplo se dice para CONICET, propongan un estudio de investigación que sea financiado por el Estado para investigar flujo de agua en las napas, dado este problema. Entonces, que químicos o geólogos planteen la solución, a lo mejor se puede agregar algún colorante, algo así, que sea inocuo y que se pueda detectar bastante diluido en donde sale. A lo mejor no sale el agua, pero eso hay que demostrarlo, porque las medidas que se tomen tienen que ser de acuerdo a lo que sale. Gracias. Doctor, sin lugar a dudas estamos ante una catástrofe ambiental que se viene produciendo ya por muchos años acá en la región. Hoy en día, gracias a esta investigación que hemos realizado, la Coordinadora Regional de Conflictos Socioambientales, con el Colegio Médico apoyando, ¿no es cierto?, y usted encabezando nuestro equipo científico y técnico, ¿qué se recomienda en este caso ahora de forma inmediata, tanto las acciones, digamos, policiales o de lo que tenemos a la mano en estos momentos, como es la VIDEMA, ¿no es cierto?, la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones, pero qué rol le correspondería en estos momentos a las autoridades locales ante esta catástrofe ambiental que nos encontramos? Bueno, yo supongo, conociendo cómo actúa la autoridad, en general, no digo aquí, pero en general las autoridades locales, creo que esto, una vez que salga a la prensa, tiene que haber alguien que haga una denuncia judicial. Tengo entendido que la Policía de Investigaciones no puede iniciar una investigación, iniciarla ella, pero si alguien hace la denuncia, entonces a ellos se les puede decir, estudienla. Y hay gente muy capacizada y muy motivada para hacer este tipo de estudios de forma correcta, y creo que lo podrían hacer. O sea, deberían hacerlo, sería el mecanismo. Ahora, lamentablemente en nuestro país, para que se hagan los estudios muchas veces tiene que haber una difusión por la prensa que realmente obligue a la autoridad a hacerlo. La consulta de Julio Juan Casalco del Parlamento de Aymara. Según usted lo indicado, ¿no es cierto?, dice que la contaminación está llegando ya al Valle de Azapa. En este caso, ¿cómo estarían los cultivos y la situación de las personas que en estos momentos están viviendo en el valle? ¿Y qué tendría que hacerse para, en este caso, contra las autoridades? Bueno, el Valle de la Zapa puede tener contaminación de ahí o directamente de los acopios que hay más abajo. Y por lo tanto, independiente de dónde vengan, hay que tener un monitoreo de cuánto sale aguas arriba, en Líbica y más abajo. Y en ese caso, bueno, si viene agua contaminada con arsénico, primera medida, proteger al ser humano. Por lo tanto, debería entregársele agua sin arsénico, digamos, pero agua certificada sin arsénico, porque hasta este momento, curiosamente, la norma, y otro de los problemas que el futuro gobierno tendrá que abordar, el agua bajó la norma para hacerse muy parecido a lo que es la recomendación OMS para arsénico. Pero la norma de metales en agua embotellada, sea esto simplemente embotellada o aguas minerales, no cambió. Por lo tanto, si bien es ilegal que haya agua potable, la llave, con 0,01, un poquitito más, pero aguas minerales no. Y eso tiene que hacerse una norma y haber un control. Ahora, mi opinión es que tiene que haber una legislación que obligue, por lo menos poner un rótulo de cuántos metales tiene las aguas envasadas. Ahora, ¿por qué digo no se puede prohibir un agua envasada que tenga un poquito más de arsénico dentro de ciertos límites? Porque probablemente las aguas minerales no son alimentos. Norma que dice, por lo menos, si no cumple la norma de agua potable, debe estar expresado con letras claras y subrayado en el rótulo, de tal manera que cualquier ciudadano, sea
Ya, perfecto. Esto tiene arsénico, pero a lo mejor una cucharada al día me la puedo tomar. Obviamente a la empresa no les conviene, porque les conviene que la gente consuma solamente agua mineral en altas cantidades. Pero si se sabe cuánto tiene, es una manera de limitar el consumo de aquellas que sean tóxicas, limitar a un nivel en que no sea dañina para la salud consumir. 5 centímetros de agua con arsénico no importa, pero medio litro claro que importa. Doctor, en la medición que realizamos en Chucuyo, nosotros ahí conversamos en el retén con los carabineros y fueron ellos los que nos llevaron a su vertiente donde ellos sacan agua y es el agua que están tomando. Esa medición arrojó 40% sobre, o sea, 40 veces la norma de arsénico en el retén Chucuyo. ¿Eso qué significa para las personas que están tomando, o los carabineros que están tomando esa agua en este momento? Eso significa, son 27 veces la norma, significa que después de tomar 5 años o 10 años, aunque dejen de tomar, 20 o 30 años más pueden tener alta probabilidad cáncer del pulmón o cáncer de la vejiga. No es inmediato, pero lo pueden tener en el largo plazo. Segundo, si hay una señora embarazada que consuma esa agua, o un niñito muy pequeño, hay una alta probabilidad de que cuando llegue a la edad adulta se muera de bronquiectasia o de EPOC. Y esa mortalidad con ese nivel puede estar aumentando en 30 veces más o menos. La posibilidad de tener eso. Normalmente la mortalidad, siempre hay un porcentaje en todo el país que sin contaminación hay algunos que se mueren, de todas maneras eso. Pero esa posibilidad de desarrollar una enfermedad mortal aumenta dramáticamente por exposición prenatal a arsénico. Doctor, justamente también con lo que dice Aníbal, en Chapiquiña, los carabineros, cuando fuimos la primera vez a tomar las muestras en los poblados del interior, arrojaron en Chapiquiña 15 veces la norma. Pero ahora los carabineros han tomado una actitud, que le han recomendado a ellos sacar agua del pueblo, más arriba. No sabemos qué agua están tomando, definitivamente. Tendríamos que evaluar en cada pueblo, doctor, donde nacen las vertientes para tener la seguridad que agua se está consumiendo y se está potabilizando, ¿cierto? Exactamente, y en ese sentido, si nosotros vemos, bueno, anteriormente se mostró, en el lago Chuncará también hay un poquito de arsénico, no mucho, pero hay. Pero si vemos el mapa, no sé si podemos llegar de nuevo al mapa, de los cuadraditos, aquí. Aquí queda Chuncará, entonces nada de raro que en esta zona también haya corrientes de agua que desemboquen en Chuncará. Porque yo tenía entendido, pero no tengo a la vista los valores, que el lago Chuncará 20 o 30 años atrás no tenía arsénico. Ahora, no me consta, no tengo cómo demostrarlo, pero he visto algunas mediciones que no han encontrado arsénico. Entonces, ¿por qué está aumentando? Porque algo viene de esta zona, o sea, tal como se contaminó a esta distancia, y aquí puede perfectamente estar contaminando aquí, como la masa de agua es bastante mayor, claro, es decir, se va diluyendo. Pero creo que es un lago que es importante preservar su digamos, inocuidad y que tenga agua limpia. Doctor, le voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que aquí, en este sector, yo soy de Belén, lo que llama la atención es la conformación del terreno. Nosotros tenemos un sector altiplánico y un sector precordillerano y el sector Los Valles. Y aquí hay dos cuencas que se forman, que es la del río Yuta, que viene del río Azufre, Colpita, Caquena, converge en el Yuta, pasando por Putre. Y por el otro lado tenemos los otros ríos que nacen de la cuenca San José, de Zapagüira hasta Pignama. Y como usted dice, que en Chapiquiña tomaron una muestra, en todos esos pueblos que están en la precordillera hay vertientes o ojos de agua, que obviamente nacen de la planicie arriba del altiplano. Entonces, si tomaron una muestra tan elevada con arsénico en Chapiquiña, se podría entender de que todos los pueblos que están en esa línea, llámese Zapagüira, Umuntani, Pachama, Sacsama, Tignama, a lo mejor están padeciendo el mismo
problema de arsénico. La pregunta mía va, si todo esto, dada la conformación y dada la explotación de las mineras que se está haciendo en Choque Limpio, y que también supuestamente se va a hacer la minera Los Pumas, y otras mineras que se están abriendo en la precordillera, da el declive tan rápido que tiene de relieve de los 5.000 o 4.000, llegar a cero, obviamente eso en los tiempos de invierno, de verano, de invierno altiplánico, van a llegar al mar. O sea, aparte de afectarnos ahora ya en la precordillera, nos está afectando en los valles y también va a afectar a la fauna marina. Bueno, en general, la fauna marina se moriría muchos, decenas o cientos de años para afectarse. Siempre a través de la evolución, digamos, de la evolución de los continentes, digamos, de toda la Tierra, ha habido disolución de elementos metálicos en la superficie y han migrado al mar. Por eso el mar tiene gran cantidad de sodio, de potasio, de litio, o sea, el agua potable, o sea, el mar no es potable por lo mismo. También hay manganeso y una serie de otros elementos que en las aguas frías del fondo del océano, el manganeso por lo menos, va precipitando y formando lo que se denomina nódulos de manganeso. Probablemente la concentración es alta y se va transformando en roca nuevamente. Pero igual el arsénico en las aguas superficiales puede afectar el contenido de arsénico en los peces o los camarones que lo absorben de forma específica. O el mercurio también, digamos, puede estar concentrándose a través de la cadena trófica en algunos organismos marinos y por ese mecanismo llegar y afectar al ser humano. Por lo tanto, también hay que pensar en ese aspecto, pero por lo menos yo no lo encuentro tan dramático como la contaminación en esta zona, que además es muy seca. Como hay tan poca agua, es mucho más fácil contaminarla que contaminar una cantidad de agua mucho mayor. Gracias, doctor. Doctor, una última consulta. Con respecto a lo que dejó Choque Limpio y con respecto a lo que está pasando en Copaquilla también, esto está afectando normalmente los territorios que están alrededor de esta contaminación. Pero muchas veces el Estado también, que nosotros como Parlamento y justamente con la coordinadora, se hizo una demanda al Estado. En su juicio, como doctor, ¿qué podría en este momento pasar por esta demanda? Porque aquí tiene que hacerse algo, porque aquí la contaminación viene de ese lugar. ¿Cuáles serían las medidas médicas, más que nada, hacia un Estado? Bueno, lo más importante es evitar que las personas consuman esa agua. Eso es la primera medida, porque por ahí llega el 90% de los que se exponen. Alimentos del Valle del Yuta o el Valle de Azapa también se contaminan, pero mucho menos. Los vegetales no absorben tanto, lo van infiltrando. Y por último también se diluye con otros alimentos, pero igual es un problema que hay que preocuparse, porque el día de mañana los importadores de otros países que vean, son tan ricas las aceitunas de Azapa, pero resulta que vienen con arsénico, las pueden medir y van a dejar de comprar. Y entonces, en vez de tener un alimento que va a tener cada vez una mayor plusvalía para Europa, para Asia, porque la gente se cuida, o sea, ahí también hay mucha contaminación, entonces la gente paga más para tener alimentos de buena calidad. Y es otro de los importantes, países que se mantienen limpios. O sea, si nosotros echamos a perder este recurso, creo que es un daño para muchos años. La minería, los minerales que hay, ¿cuánto durarán? 50, 100, 200 años y después se van a agotar. Y no vamos a quedar con el suelo, con las aguas contaminadas y no vamos a poder hacer un buen uso económico de la producción agrícola. O sea, hay que pensar más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer como país más adelante cuando se agote la minería? En Europa hay muchas restricciones para la minería. Cada vez se ponen los estados más, y llamémoslo, pesados con las empresas. Por eso quieren hacer su extracción en Sudamérica o en África, porque aquí no le ponemos condiciones. Si nosotros les ponemos las condiciones, o nuestros propios empresarios se ponen pero con reglas bien precisas,
Usted saca aquí, pero tiene que rodearse poco menos que una muralla que no deje pasar nada por afuera. Los relaves pueden ser secos, se secan y ahí se confinan en un lugar donde no lixivíen nada. Es posible hacer una minería limpia. Claro, a mayor costo, sería menos ingresos, pero es más importante la salud de la gente y la perspectiva de desarrollo económico a largo plazo que tener dinero fácil, rápido y después ¿qué? ¿Enfermedades? Doctor, hace poquitos días estuvo el presidente Sebastián Piñera acá en la región y evidentemente habló de la minería como un eje de desarrollo. Es más, dijo que cómo era posible en Antofagasta hacer minería, en Iquique se hace minería y en el sur del Perú y no en Arica. Al parecer hay una resistencia acá en Arica, y evidentemente los organismos sociales como la Coordinadora de Conflictos Socioambientales de Arica y Parinacota ha hecho acciones concretas. Yo quiero destacar eso y destacar su trabajo obviamente más que nada. Pero la pregunta es ¿qué opinión es suya con respecto a que en Iquique, hace muy pocos años era una sola región, pero ahora en Iquique la normativa sigue siendo el 0,03 miligramos por litro de arsénico de agua, y acá en Arica tenemos el 0,01, todo, bueno, mejorado, ¿cierto? Dado que en Iquique se están aumentando muy rápidamente la cantidad de enfermos de cáncer y que se están yendo a atender a Antofagasta. Nosotros creemos, sin ser científicos, creemos que no queremos aumentar el cáncer en la región, por lo menos en Arica. ¿Cuál es su opinión con respecto a una región que antes fue Tarapacá, fue una sola, y hoy día tenemos dos medidas distintas? Eso me llama mucho la atención. Podría ser la minera que ya ha contaminado el agua de Iquique, hay presiones políticas, la Contraloría se pronunció, pero la normativa sigue siendo en Iquique del 0,03. Bueno, hasta el año 2016 o 2017. Lo que pasa es que con esa normativa, solamente eso es legal, aunque sea poco ético, pero es legal en la normativa chilena, siempre que la empresa haya presentado planes de mitigación concretos y haya pedido las prórrogas hasta esa fecha como máximo. ¿Qué pasó en Lampa? En Lampa, donde no había arsénico en el agua antiguamente, empezó a subir y llegó a 0,45. Entonces aparecieron los defensores que la ley es válida de 0,03 para todo el país, que no se puede hacer, y el Ministerio de Salud también empezó a defender esas tesis. Incluso en algún momento por la radio me dijeron que el Ministro de Salud dijo que ese personaje, ese doctor, refiriendo a mí, es un mentiroso, así lo dijo. Bueno, resulta que al final nosotros le demostramos que con 0,03 las perspectivas de muerte de quienes hayan nacido con eso aumenta al doble o al triple por problemas pulmonares, y sin decir nada a nadie, el Ministerio de Salud le hizo un sumario a la sanitaria y lo obligó a tener 0,01. Nosotros fuimos a revisar si es cierto, porque no les creemos, y era cierto, había menos que 0,01 de arsénico, o sea, se puede. Ahora, ahí había un médico que forma parte nuestro departamento de medio ambiente y que justamente presionó mientras dirigía el Colegio Médico de Iquique para que bajara la norma, y entiendo que el Ceremi de Salud le dijo a la empresa que tenían que bajarse, pero ellos apelaron a la Contraloría, etcétera, y dijo que no puede. Pero todo, creemos nosotros, depende de la presión que se haga. Ese médico ahora es candidato, no quiero además como no es de esta zona no importa, o sea, no estoy haciendo opiniones sobre la zona, pero la primera medida que va a hacer justamente, si es que es electo, es tratar de que baje la norma, y creo que aquí no hay chilenos primera o segunda categoría y por lo tanto todos merecemos tomar el agua de 0,01. Gracias. Ahora, disculpe, yo vivo en Utah, ¿no? Hemos hablado por teléfono, doctor, y en agosto se tomaron muestras en los colegios rurales de la zona, Sí. tanto en Utah como en Azapa, Sí. y en algunos colegios del norte de Arica, en donde se encontró en el colegio, en la Escuela España, se encontró 0,013. En el colegio Carlos Condel, que está más o menos en el kilómetro 10 del Valle de Utah, se encontró 0,055.
y en el colegio Poconchile también. Y en octubre nosotros hicimos otros estudios y encontramos en el sector Linderos, unos 3 kilómetros más arriba de la escuela de Poconchile, 0,075. 0,075. Sí, y de hecho en el agua de riego 0,38. También es Sobre la norma de riego. Entonces, yo quería preguntarle a usted primero, ¿qué se hace con un estudio de estas características? Sobre todo porque se está instalando todo un plan de filtrado del agua. Claro, tiene sus irregularidades porque este es un proyecto que debería haberse entregado hace un año, ¿no? Y de hecho hace poco hubo una reunión de los consumidores de agua del Valle, de la comunidad de agua potable rural, en donde esta empresa y la DOH daban explicaciones y trataban de decirle a las personas, así como salió en el diario hace poco, que el agua estaba buena, pero en realidad mostraban muestras acerca de lo que estaban peritando en la faena de la máquina, pero no hicieron muestras en las casas y en la escuela en donde se habían tomado justamente las muestras de agua que salían tan contaminadas. Entonces, para nosotros ha sido un problema, la verdad, porque el proyecto se inició sin considerar el filtrado del arsénico y se tuvo que reiniciar el proyecto justamente porque comenzó a aumentar, como usted ve, tan rápidamente que desde agosto era 0,055 y ya en octubre era 0,075. Entonces, yo quería preguntarle, con esta alza, ¿qué podemos esperar para la población que está, justamente usted que hace tanto hincapié en los recién nacidos, en los por nacer, y qué pasa con las personas que viven ahí, considerando que esto es por lo menos un año de contaminación constante? Bueno, ¿cuántas personas nacen en ese año? No sé. Bueno, las personas que van a nacer en ese año tienen una mayor probabilidad, probablemente en 2 o 3 veces, de tener muerte por bronquiectasia. O sea, si la mortalidad por bronquiectasia es de 1 por 100.000 habitantes al año, van a fallecer probablemente 3 por 100.000 habitantes al año de los que nacieron en ese periodo. O sea, a las personas que nacen en un periodo determinado va a tener más riesgo, y no solo de eso, le van a llevar otras enfermedades, van a tener más problemas inmunes, etc. El problema es que cuando se dice filtrar arsénico, el filtraje no significa eliminar arsénico. El filtraje elimina granitos de partículas flotantes en el agua que la quedan retenidas. Una planta de tratamiento hay de 2 tipos: o pasar el agua a través de un compuesto químico, por ejemplo un óxido de hierro o cualquier compuesto que atrape arsénico y que quede ahí, y por lo tanto el agua que sale con menos arsénico, y hay que medirlo para saber cuánta agua puede pasar, a qué velocidad y cuánto tienen que poner de lo que filtre, de lo que absorba, para que salga dentro de la norma. O si no, ponen una resina de absorción iónico específica para arsénico que solamente capta arsénico, reconoce arsénico y lo queda retenido. Pero lo que hicieron en Lampa, eso es muy rápido, lo pueden instalar en una semana. Pero el problema es que hay que seguir controlando, ¿no? Porque o hay que cambiar el filtro porque de repente se satura en varios meses y ya no capta más, o hay que simplemente hacer un procedimiento químico para que expulse el arsénico, no expulsar en poca agua, eso se refina, se guarda, y queda como nuevo. Si no se somete a un procedimiento así, deja de funcionar. Sí, bueno, nosotros estamos en una situación más o menos difícil porque esto del arsénico se detectó hace aproximadamente 2 años que se inició este proyecto para poder filtrar el agua que toma el Valle de Utah. Pero como le decía, ya llevamos 3 años esperando este proyecto y la cantidad de arsénico que se ha ido midiendo va en ascenso. Yo mismo tengo un bebé de 2 meses, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la comunidad, yo vivo en la comunidad de Cotroli, y hemos tenido casos de aborto espontáneo 2 veces en la misma persona. Hemos tenido situaciones como negativas, hay enfermedades de todo tipo en la comunidad. Entonces, para nosotros tomar agua de ahí es algo como impensado, a pesar de que hemos constantemente
tomado agua hervida pensando en que iba a ser mejor, cocinando con la misma No agua. sirve, el vino no sirve. Entonces, Al contrario, si la hierven mucho se evapora y se va concentrando. bueno, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros fuimos justamente, porque cabe señalar que estas muestras son muestras que mandó a hacer la Municipalidad de Arica. No es un estudio que le encargó a Hidrolab. Yo por eso quería preguntarle a usted personalmente si este laboratorio es adecuado, es certificado, es de su confianza. El único laboratorio en el cual yo creo, porque yo no creo ni en mi sombra, es el laboratorio al cual nosotros mandamos muestras, que es el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, y confío no porque conozco gente ahí, sino porque además en algunas ocasiones he mandado las mismas muestras, pero con otro nombre, a otros laboratorios y me mostraron lo mismo. Pero hay muchos laboratorios que hacen bien los trabajos hasta que alguna autoridad se lo pida o alguien le pueda darle alguna ayuda económica a estos laboratorios, entonces las muestras aparecen diferentes. Por eso Justamente eso quería señalar, porque nosotros publicamos de una otra manera estos resultados y inmediatamente el Ministerio de Salud, ¿no? El Servicio de Salud, junto con la DOH, publicaron nuevamente estudios que decían que había 0,09 y que mágicamente se había limpiado el agua, siendo que todavía no está en funcionamiento la planta de filtrado del agua. Entonces nosotros en este momento, y aprovecho esta instancia como para denunciar un poco estas irregularidades que se están sucediendo y poniendo en riesgo claramente la calidad de vida de las personas y la vida en sí de las personas del Valle de Utah, que es aquí nomás, ¿no? Todo lo que nosotros hemos estado tratando en el altiplano es muy lejos. Ahora nos damos cuenta que la contaminación ya llegó a nosotros. Estuvimos todo este año protestando por los Pumas, por el posible riesgo de contaminación que esto producía, y lo que pasa es que ya estamos contaminados. Entonces, yo quería exponerle todo esto a usted y aprovechando que usted está para poder, no sé, ejecutar alguna acción que pudiera limitar este tipo de contaminación. bueno, las dos acciones que nosotros podemos hacer, o sea, nosotros no podemos obligar al Estado o al que corresponda a poner nada, digamos, pero hay dos medidas. Uno es simplemente tomar mediciones ahí también. No lo podemos hacer todas en la misma vez, pero periódicamente podemos tomar mediciones. Alguien que tiene financiado el laboratorio y que pagarle al CERMA para que haga las mediciones, es una cosa. Y lo otro que puede ayudar bastante, y eso es lo que yo he decidido hacer, es publicar un trabajo en una revista científica chilena, todos los datos, la historia de esto y todas las mediciones que tenemos. Porque esos datos, esa revista se manda no solamente a la biblioteca de la Escuela de Medicina o de Salubridad, se mandan al Ministerio de Salud, en una revista seria, se mandan a los representantes, a los diputados y senadores de las comisiones de salud y la de medio ambiente también, que leen lo que les interesa y por lo tanto ahí está la información técnica para que la tengan. Y así uno puede decir después, bueno, usted no puede decir que no lo sabía porque esto lo tiene ahí y se lo mandamos. O sea, eso son las dos cosas que nosotros hacemos. Un médico no puede hacer otra cosa. Claro. Yo no puedo decirle tómese un camino, aunque muchas veces es efectivo, pero yo como colegio médico solamente puedo darle estos son los tiempos, ustedes decidirán qué hacer. Muchas gracias. Bueno, doctor, nosotros, el movimiento social, los pueblos originarios, que digamos que hemos entablado una demanda en contra del Estado por daño ambiental, por el tema de Copaquilla. Bueno, hace unos días atrás ya el segundo tribunal ambiental dio su veredicto respecto a esta demanda. Son 18 puntos donde la justicia, digamos, ratifica todo lo que veníamos diciendo en el sentido de que recoge, ¿no es cierto?, la contaminación que existe en Copaquilla, en el río San José, en el Valle de Azapa, en el agua de Arica, y aún así las autoridades locales han seguido negando sistemáticamente que existe contaminación. Ahora sumamos este otro foco que es tanto o más grave que lo que es Copaquilla, porque estamos hablando de 10 veces Copaquilla ahora. A raíz de esto, ¿qué es lo que nos queda al movimiento social, a los pueblos originarios? Cómo llevamos adelante este proceso de defensa, ¿no es cierto? Y cómo obligamos ya, tanto jurídicamente, a las autoridades a sentarse en una mesa de trabajo para dar solución a este problema.
¿Cómo visualiza usted este proceso? ¿Cómo debemos abordarlo? Si es a través de una movilización, si es a través de un documento, ¿cómo presionamos a estas autoridades para que se pongan las pilas de una vez por todas? Bueno, yo creo que una vía que sí podemos recomendar como colegio médico es una denuncia judicial con datos concretos, con datos técnicos. Y eso ha resultado en muchas ocasiones, incluso contra la minera Luxi sí resultó. Obviamente piden todo tipo de recursos para parar la cosa, pero resulta. Y acá yo creo que es más fácil. Un recurso judicial, pero ya con datos bien concretos. Y el abogado Toro ya habló conmigo y hay 2 puntos que nosotros le vamos a contestar, que son puntos técnicos que cómo lo medimos. O sea, eso es fácil. Y ahora, ahí, además pedir una mesa de negociaciones está bien, pero un recurso judicial con él no se discute en una mesa de negociaciones. Él va a decir, ustedes tienen que eliminar esto, ahí está. Y que ellos obliguen al Ministerio de Medio Ambiente o a la Intendencia, ustedes tienen que tomar la medida, esto tienen que parar. Eso es mucho más efectivo que cualquier otra medida. La negociación sirve cuando no funciona. Tuvimos un caso en la 6ª región en que se quería instalar una planta termoeléctrica, pero que usaba combustible de pollo. Y era renovable, por lo tanto tenía todo el apoyo de la autoridad. Y ahí, bueno, y tomaron algunas medidas, hubo algunas medidas de los pobladores de presión que decidieron hacer una mesa de negociaciones. Y en esa mesa de negociaciones fue negociaciones en algún momento distinto, que se decidió conversar solo con el Ministerio de Salud, después solo con el Ministerio del Ambiente, solo con Agricultura. Y ahí en varias ocasiones nosotros fuimos a exponer todos los daños que se producen. Y al final, después de varios cambios del CEREMI, que aceptaron los nuestros, después los cambiaron, al final se ganamos. Entonces la empresa que quería apeló a un recurso de detener el asunto y no se dio curso. Nos aportaron la razón a nosotros y tuvieron que parar el proyecto. Yo creo que como con el Poder Judicial no se discute, yo creo que es un recurso muy útil para ganar la pelea, pero con argumentos técnicos. Y ahí tienen que decir solamente lo que hay, no decir lo que yo creo que, porque si usted cree algo va a decir que yo creo que no es así. En ciencia se discute, esto es lo que nosotros encontramos y de acuerdo a los datos científicos, esto produce tal daño a la salud. Por lo tanto, vean ustedes. Entonces ellos verán, de acuerdo, no a los jueces no les interesa si eso mata gente o no mata gente, porque ellos no pueden dictaminar a eso, para eso son las leyes. Pero ellos se basan en leyes, en reglamentos, en normas, y dicen, ustedes infringen la norma tanto, número tanto, por lo tanto tienen que detener su proceso o ajustarse a lo que dice la ley. En ese sentido, doctor, entonces la recomendación sería ir a la justicia ahora con esta información que ya tenemos, ir a la justicia inmediatamente y luego ir a la Videma. También, sí. ¿O sería también en paralelo? Bueno, es bueno que conversen con ellos, pero en la Videma le van a decir, nosotros no podemos hacer nada a menos que los tribunales nos pidan hacer esto, o la Fiscalía. Por lo tanto, ustedes pueden ir preparando el terreno, les dicen, nosotros queremos ir a la justicia, vamos a denunciar esto, ¿qué piensan ustedes? Así. Ustedes, bueno, ellos obedecen órdenes, o sea, ellos no hacen cosas es ilegal si hacen algo por su cuenta. Pero si les dicen, vayan a investigar esto, que ahí hay un riesgo para la salud, o hay un delito ambiental, entonces ellos están obligados a ir y por lo menos sé que ellos son honestos y tienen interés en colaborar con el medio ambiente de la zona. Doctor, en el caso de la contaminación de la cual hablaba, nosotros hicimos la denuncia de la Bridema, o más bien incluso nosotros fuimos y la Bridema ya había hecho la denuncia por este tema de la contaminación del Valle de Utah, pero ya hace 2 semanas no hay ninguna orden. Yo estuve llamando y hablando con ellos, fue a averiguar a ver si ellos iban a investigar ya el tema de la contaminación y dicen que no hay orden desde la Fiscalía para que ellos puedan hacer algo. Entonces, dentro de su experiencia, que usted ya menciona varios casos en los cuales ha estado intermediando, ¿no? ¿Qué piensa usted, no? ¿Hay algún tipo de cooptación, hay algún tipo de que le puedan dar justamente a la investigación
que podría afectar la posibilidad. Saberlo no puedo, imaginar puedo cosas, pero me imagino que hay presiones de todo tipo, pero ellos tienen que cumplir con la orden. O sea, mientras el fiscal no les diga investiguen, ellos pueden decir pasa algo, pero ellos no pueden dar una orden de investigar, hasta donde yo sé. Por lo tanto, creo que tiene que haber una denuncia de alguna organización o de alguna persona, pero es más fuerte si alguna organización social hace la denuncia. Nosotros estamos denunciando este hecho con estos datos. Y entonces el gobierno, o sea, el fiscal le puede decir, bueno, comprueben si es cierto o no, vayan a medir y empiecen a investigar. Se demora un año, pero lo hacen efectivamente. Ahora que yo sé que, por ejemplo, el CELEMI de Salud de la Cuarta Región desautorizó al video, dice no es válido, no saben medir tóxicos, no tienen ni idea, así, tal cual. Y eso es absolutamente falso porque el laboratorio de criminalística de Santiago, que es donde se mide, el laboratorio de mayor precisión que hay en Sudamérica, muy bueno. Y sin embargo, a pesar de eso, como políticamente había que favorecer a Luxich, entonces no, pero eso no saben hacer. Eso es lo que se lo dice a la gente. No creo que le den esa explicación a los jueces o a niveles más de bagaje. Doctor, bueno, esta mina Choquelimpie tiene calificación ambiental desde el año 2006. Es decir, que está operando. Nosotros, a nuestro entender, a nuestro parecer, por lo que vimos allá en terreno, justamente está operando y está botando estos residuos al río. Por eso que encontramos un pH de 2, digamos tan ácido, porque algo están botando al río en el proceso. Con calificación ambiental, ahí hay grupos económicos poderosos que son parte de esa empresa, como es el grupo Copec de Angelini. Sebastián Piñera también tiene un 2% en esa mina. Entonces aquí seguramente la prensa, por eso se quiso hacer esta conferencia de prensa, ¿no es cierto?, justamente para denunciar esta grave situación que involucra incluso al presidente de la República. Entonces, por un daño tan grande ambiental que nos están produciendo ahora acá en la región. Entonces, sabemos que la única forma de detener esto, de que cierren esa mina, es que la prensa, digamos, tenga un rol protagónico en la denuncia de esto que se acaba de dar a conocer, que es una catástrofe ambiental para nuestra región. Sí, pero perdón, pero para que sea creíble la denuncia, no se puede decir la empresa está funcionando, porque se lo van a negar. Lo único concreto, ahí existe una empresa minera, punto. 2, se encontró pH 2 en el río, pedido por papel de pH, no con pHímetro, y se encontraron una serie de sustancias tóxicas en altas concentraciones que eso, o sea, se encontraron evidencias demostradas científicamente y que incluso producen una disminución del pH del Lauca y una aparición de sustancias tóxicas en él, de tal cosa a tal cosa, véase el cuadro que venía ahí. Eso. Ahora, si ustedes dicen el fulano de tal o tal persona, bueno, está bien, pero eso no le vaya a quedar credibilidad porque usted no lo puede demostrar 100%. O sea, hay que ir con los jueces, con la policía de investigación, a ver cómo funcionan, de dónde salen, medir ahí adentro, digamos, las concentraciones, el pH y todo. Ahí uno puede saber con seguridad absoluta. Pero para eso tiene que haber una orden judicial para poder entrar y para entrar con los peritos o las personas que saben. Porque si entra con un juez que estudió otra cosa, o sea, no estudió ni química ni biología, un juez estudia las leyes, entonces lo pueden engañar fácil. O sea, tiene que entrar con un grupo de peritos, expertos en química, expertos en suelo, expertos en salud, y ahí ese equipo, junto con los que ven la parte legal, vean cuál es la causa. Doctor, en ese caso, la empresa Choquelimpie podría estar operando, es como sabemos que algo está pasando, como bien dice el doctor. Lo que tendríamos que atacar es que probar esas acciones que se están haciendo al parecer y de alguna manera cierto que la resolución de calificación ambiental se le sea revocada. Exacto. Ahí ya podríamos tener
una parte de la acción ganada. No, yo creo que eso sí, o sea, si uno va, pero en vez de decir la empresa es, y en ciencia se llama hipótesis de trabajo, es posible, hay altas posibilidades que eso sea causado por el funcionamiento de la empresa, pero hay que demostrarlo. Entonces, que den una orden para explicar el porqué de todas esas evidencias que sí están demostradas al 100% y que son tóxicas y de daño a la salud, a la agricultura, a todo, y probablemente, no solo de Chile, sino en Bolivia también, pero yo todavía no lo mencionaría eso. Yo creo que cualquiera sabe que eso sea para Bolivia, pero yo creo que es importante ver aquí lo que a Chile, al Poder Judicial le interesa, es que la salud de los chilenos no se afecte. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Ahora, a buen entendedor, pocas palabras, pero lo otro viene solo. Gracias. Bueno, en el marco del segundo encuentro internacional de conflictos socioambientales que organiza la coordinadora regional, ¿no es cierto?, es que queremos agradecer infinitamente la colaboración del doctor, ¿no es cierto?, digamos, en la búsqueda de la solución a esta grave situación de contaminación ambiental que tenemos acá en la región. Y al Colegio Médico también por brindar siempre su apoyo, estar ahí apoyando, bueno, y a los medios de prensa que hoy en día están acá, ¿no es cierto?, convocados para dar a conocer esta última investigación que hemos realizado en conjunto con el doctor, el Colegio Médico, ¿no es cierto?, que reviste características de catástrofe ambiental para la región. Agradecer, bueno, y doctora. No, yo soy doctoral, soy secretaria del Colegio Médico Regional de Arica. Le doy las gracias por su presencia. Ojalá difundan esta noticia para que llegue a nivel nacional y que sea impactante. Nosotros como colegio apoyamos absolutamente lo que es la actividad del doctor Cherninsky. Tenemos nuestra comisión de medio ambiente y muy probablemente nosotros como colegio médico, con nuestros abogados también nos haremos parte para que la justicia pueda llegar a vislumbrar quiénes son los causantes de esta contaminación y sin duda poder pararla. Yo soy médico anatomopatólogo y veo aquí en Arica hay mucho más cáncer de vejiga que en el resto del país, hay mucho más cáncer de pulmón, hay mucho más cáncer de piel que se relacionan directamente con la contaminación arsénica. Así que yo lo vivo día a día en mi trabajo y realmente es terrible cuando una persona de 30, 40 años está con un cáncer de vejiga, prácticamente eso pasa mucho para él. Así que es imprescindible parar esta situación pensando en nuestros hijos y en el futuro de los niños de esta región. Muchas gracias.